Quiero decirte algunas frases que encontré que me parecieron muy interesantes. La primera dice: si solo orás cuando estás en problemas, estás en problemas. La segunda es de un predicador llamado Spurgeon, que dijo: nuestras necesidades son tan profundas que no debemos cesar de orar hasta que estemos en el cielo. No debemos dejar de orar de tanta necesidad que tenemos de esto. Yo recuerdo cuando era chico, teníamos problemas con los autos. Ya viene de herencia el problema con los autos. Y mi abuelo tenía un camión y por lo general a la mañana en invierno no quería arrancar. Entonces yo desde la ventana miraba lo que estaban haciendo, renegando con el camión. Y mi abuela o mi papá me decía: orá para que arranque. Entonces yo en mi inocencia oraba, hasta que en un momento arrancaba. Y era bastante seguido lo que sucedía. Y me gustaba esa sensación de que yo oraba y Dios me contestaba. Todos podemos decir que algo así nos ha pasado. Todos hemos orado al Señor por algo y Él contestó, y hemos sentido tanto agrado en nuestra alma, tan confortados de que en la eternidad Él tiene tiempo para mí. ¿Les pasó alguna vez? Es hermoso cuando eso sucede. Pero hay un riesgo en esto, y es que nos acostumbremos a pedir solamente. No hay nada de malo con pedir al Señor, pero cuando es lo único que hacemos, estamos desaprovechando el recurso increíble que tenemos en la oración. Ahora, esto no quiere decir que no tenés que pedirle nada al Señor. Esto no quiere decir que no tenés que pedirle nada a Dios. Él le gusta, Él se complace cuando sus hijos se acercan a Él para buscar el oportuno socorro. Pero su placer no está en darnos el oportuno socorro. Su placer está en que nos acercamos a Él. La oración es mucho más que petición. Acá vamos a ver en nuestro pasaje, dicho sea de paso, el primer pasaje está en Lucas, capítulo 23, verso 34. Vamos a ver en nuestro primer pasaje y en el resto al Señor Jesucristo en las horas más oscuras de su vida, pagando el precio por nuestros pecados. Y es en este momento que se registran 3 oraciones desde esa agonizante e injusta cruz. Será de gran provecho para nosotros esta mañana aprender que cada uno de nosotros podemos vivir y orar como Cristo lo hizo, al imitar las 3 motivaciones que encontramos en sus oraciones desde la cruz. La primera motivación que nos permite orar como Jesús la encontramos en Lucas capítulo 23, verso 34. Dice así, Lucas capítulo 23, verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es la motivación de la compasión. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesucristo murió perdonando a aquellos que pecaron contra Él, al decir: Padre, perdónalos. Él murió perdonando a los que estaban atentando contra su vida, a los que estaban pecando contra Él. Jesucristo fue maltratado desde el principio. ¿Se acuerdan cuando estaba a punto de dar a luz María? Y ese mesonero le dijo que no había lugar para ellos en el mesón. Un desprecio desde el principio. Eso era una antesala de lo que iba a ser el ministerio de Cristo. Personas hablando mal de Él injustamente. Personas buscando lastimarle injustamente. Personas acusándole injustamente. Y aquí vemos personas hiriéndole, buscando su muerte injustamente. Ahora, Jesús sabía que iba a ser maltratado. En Isaías capítulo 53 leemos así en el verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5:
Dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue el verso 6, 7, 8, describiendo los vituperios por los que Cristo tuvo que pasar. Y Él sabía de antemano, porque estaba registrado en el profeta Isaías, que Él lo tenía que sufrir. Y en el verso 10 dice así, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Por el pecado de quién? Mío y tuyo. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesucristo sabía de que Él iba a ser maltratado. Él vino sabiendo de que eso era parte de su misión. Pero también Jesús conocía la desesperada necesidad que el hombre tiene de perdón. Dice, Padre, perdónalos. Y el argumento del Señor Jesucristo en esa hora tan angustiosa fue porque no saben lo que hacen. No tienen idea de lo que están haciendo. No saben que están matando al autor de la vida. Dice en Hechos capítulo 3, verso 14 y 15. El 15 está en la pantalla, yo les leo el 14. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, un tal llamado Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Jesús sabía que estas personas que estaban pecando contra Él no le conocían. No saben lo que hacen. No saben contra quién levantan su espada y su lanza. No saben a quién se están burlando. No saben de quién están golpeando el rostro. No lo saben. Por eso dijo, Padre, perdónalos, porque no saben. No tienen idea de lo que están haciendo. Tienen una necesidad desesperada del perdón. Y Jesús murió por el pecado, incluso de sus asesinos. No había esperanza para estas personas. Estaban matando al autor de la vida. Estaban levantando su mano contra el omnipotente. No había esperanza alguna para esas personas de que pudieran tener comunión con Dios después de lo que habían hecho. Y Jesucristo lo sabía. Sin perdón no había esperanza de salvación. Ahora, lo curioso es que Jesucristo no buscó venganza. Cuando alguien peca contra nosotros, nuestro hombre natural, nuestra carne busca venganza. Necesita que a la otra persona le vaya igual o peor de lo que me hizo. Pero Jesucristo no fue así. En 1 de Pedro capítulo 2, verso 23, leemos, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús, que tenía todo el derecho de bajarse de esa cruz y decir, ya es demasiado, Él no lo hizo por amor incluso de los que lo estaban matando. Vemos que Jesús puso a las otras personas, incluso a sus asesinos, en primer lugar. En Filipenses capítulo 2, versos 4 y 5 leemos así, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, esta manera de pensar, es lo que quiere decir la palabra sentir, esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estuvo dispuesto a morir por nosotros. Él puso en primer lugar a las otras personas. Él demostró compasión en esa primera oración desde la cruz. Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Se cuenta que el reverendo Stuart Holden estaba en una campaña de avivamiento y le preguntó a un oficial del régimen Highland cómo llegó a ser cristiano. Su respuesta fue, había un soldado raso en nuestra compañía que fue convertido en Malta antes de que saliera nuestro regimiento para Egipto. Por tal razón, todos nos burlábamos de él.
Una noche volvió de su puesto de centinela, cansado y mojado. Pero antes de ir a su cama, se arrodilló para orar. Y mientras él estaba orando, yo le arrojé mis 2 botas sobre la cabeza. Pero él siguió con su oración, sin replicar una palabra. A la mañana siguiente, cuando desperté, encontré mis botas junto a mi cama, bien lustradas. Esa fue su respuesta a mi mala conducta. Este modo de responder produjo en mí una contrición terrible, y en ese mismo día entregué mi corazón a Cristo y fui salvo. Un corazón compasivo es el mayor testimonio que podemos dar a otros. Ese mismo corazón es el que tuvo Esteban en Hechos capítulo 7, cuando en el verso 60, mientras estaba siendo apedreado, él decía: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. El mismo corazón que el Señor Jesucristo demostró en esa cruz, en esa primera oración: Padre, perdónales. Un corazón lleno de compasión, porque no saben lo que hacen. En el ejemplo de Jesús vemos nuestra necesidad de estar más preocupados y orando que Dios le perdone el pecado que cometieron contra mí, que estar reclamando venganza. Cuando te defraudan o hablan mal de vos tus compañeros, o cuando extraños quieren aprovecharse de tu situación, tal vez cuando un ser querido te traiciona, o cuando algún incrédulo quiere hacerte la vida imposible, incluso si es tu esposa o tus hijos, que es mucho más doloroso. Necesitamos recordar que no saben lo que hacen. Cuando alguien se burla de nosotros, no sabe lo que está haciendo, porque de saberlo no lo haría. Y necesitamos pedirle a nuestro Padre Celestial que puedan llegar a conocerle como su único Salvador y Señor. Así vivió y murió Cristo, y así debemos hacerlo nosotros. La segunda motivación que nos permite orar como Jesús lo hizo es la comunión. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 27, verso 46. Mateo capítulo 27, verso 46. Esta es la 4ª frase de Jesucristo en la cruz. Mateo capítulo 27, verso 46. Dice así en su oración: cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús murió entendiendo cuán serio era el pecado. Jesús murió entendiendo cuán serio era el pecado. Dios mío, dice en la primera parte de su oración. Jesús y el Padre tenían una unión eterna. En Juan capítulo 1, verso 1 leemos: Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Es decir, Juan está presentando desde el principio de que Jesucristo y Dios Padre eran uno desde la eternidad. Y por si alguna duda queda, en el versículo 2 dice: este era en el principio con Dios. No hay dudas. Él no deja lugar a dudas. En el principio era el Verbo, Jesucristo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo no solamente era con Dios, sino que Él era Dios. Esa intimidad que compartían desde la eternidad se hace evidente. Dios mío, Dios mío. Era una intimidad única. En Juan capítulo 10, verso 30, dice así: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Hay quienes dicen: no, Jesucristo no era Dios, era el Hijo de Dios, un ser especial de Dios, un ser creado por Dios. Los judíos entendieron perfectamente. Cuando Él dijo: yo y el Padre uno somos, lo quisieron apedrear, porque Él se estaba haciendo igual a Dios. Él declaró que Él era Dios. Y el que no lo quiere ver es porque no lo quiere ver. Está evidente en la palabra de Dios. Está evidente en la reacción de estos judíos.
Él era Dios y desde la eternidad disfrutó de una intimidad perfecta con Dios. Dios mío. Y pregunta, ¿por qué me has desamparado? Esa palabra desamparo creo que es una de las palabras más dolorosas para describir el abandono. Desamparado, dejado solo, desolado, sin esperanza de encontrar a alguien que le dé consuelo. El pecado pudo hacer en el Señor lo que nada en el universo pudo hacer jamás: separar al Padre del Hijo. Solo el pecado lo pudo hacer. Los hombres no pudieron separar al Padre del Hijo. Los demonios no pudieron separar al Padre del Hijo. Satanás mismo no pudo separar al Padre del Hijo. Pero el pecado sí. El pecado fue tan profundo. El pecado hace tanto daño que incluso llegó a separar una unión de la eternidad. La seriedad del pecado está en nuestra separación del Padre. Jesús soportó en silencio toda la tortura física. Lo golpearon, Él enmudeció. Lo escupieron en la cara, Él cerró su boca. Lo molieron a golpes. Los latigazos eran uno más cruel que el otro, cada vez haciendo más daño sobre su carne dañada. Y Él no se quejó. Pero cuando el pecado hizo esa división tan grande con el Padre, no pudo hacer otra cosa que clamar de lo profundo de su corazón. Su separación del Padre fue tan angustiosa, superó tanto el dolor físico, que lo hizo clamar al cielo. Se cuenta de una mujer que era bien pobre, muy pobre. Ella era tejedora a mano hace varios siglos atrás. Y cuando el obrero tenía que rendir largas horas de trabajo en sus tareas, ella estaba trabajando muchas horas. Y debido a su gran esfuerzo que tenía que hacer para mantener a sus hijos, su esposo había muerto ya hace tiempo, era viuda, enfermó de gravedad. Eran muchas horas de trabajo en lugares tal vez muy poco ventilados. Al fin logró restablecer su salud y un día su médico le dijo: bien, ya podemos decir que usted está curada. Pronto volverá a su trabajo, pero una cosa le voy a ordenar: que el domingo lo pase todo el día descansando. Pero ni siquiera puedo ir a la iglesia. Necesito ir a la iglesia, quiero ir a adorar al Señor. Le preguntó la mujer: no se preocupe, señora, el templo y Dios muy bien pueden pasarse el día sin usted. La mujer le respondió: ese no es el problema. El problema es que yo no puedo pasarme el día sin ir a la iglesia a adorar a mi Dios. Nuestra comunión con Dios, nuestra búsqueda de comunión con Dios es tan intensa que la necesitamos, y cuando no la tenemos es desgarradora para el alma. Cualquier problema que puedas sufrir, sea físico, sea económico, sea emocional, no se puede comparar ni remotamente con el problema de tu propio pecado. Porque tu pecado te va a traer separación de Dios. Estando en Cristo es preferible cualquier sufrimiento antes que estar separado del Señor. Es una angustia que no queremos volver a pasar. No queremos estar separados de Dios a causa de mi pecado. Ahora, si mi pecado me aleja de Dios, eso es verdad. Jesús lo experimentó. La soledad, el vacío, el desamparo, la destrucción, la devastación de nuestro pecado trae a nuestras vidas. Debería alertarnos acerca de lo importante y de lo terrible que es el pecado en nuestras vidas. La tercera motivación que nos permite orar como Jesús lo hizo es la confianza. Vayan a Lucas, creo que estamos en Lucas, capítulo 23, verso 46. Lucas capítulo 23, verso 46. Lucas capítulo 23, versos 46. Hemos visto que tenemos que ser impulsados, motivados por la compasión, motivados por la comunión con el Padre. Pero ahora vemos que nuestra motivación para ir al Señor en oración debe estar motivada por confianza. Dice: entonces
Esta es la última palabra de Jesucristo en la cruz, la última frase de Jesucristo en la cruz, y es una oración. Entonces, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fue un alivio tremendo para el Señor Jesucristo. La primera vez que dijo Padre fue cuando le pidió que perdone a los que no sabían lo que hacían. Y luego en cada una de las 6 frases siguientes, hasta llegar a esta, la séptima, en cada una de ellas no pudo volver a decirle Padre. Su comunión con el Padre estaba interrumpida. Sin embargo, una vez que cargó el pecado de todos nosotros, una vez que la ira se derramó por completo sobre el Hijo, pudo volver a decirle: Padre, vuelvo a tener comunión contigo. Tú eres mi Padre. Y expresó confianza en ese Padre. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús murió encomendándose a sí mismo al cuidado prometido de Dios. La comunión estaba restaurada y la confianza en sus promesas volvía a estar intacta. Dios había prometido que no le iba a suceder nada terrible, nada que Él no pudiera solucionar. Se lo había prometido en el Salmo capítulo 16. Leemos así, Salmo 16, verso 8 al 11. Dice: A Jehová he puesto delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne reposará confiadamente. Verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Jesucristo en ese momento se estaba aferrando a las promesas del Padre, de que Él no lo iba a abandonar en el sepulcro, sino que iba a tener victoria sobre la muerte. Jesucristo lo creía tanto que lo dijo varias veces, por ejemplo al principio de su ministerio, en Juan capítulo 2, verso 19 al 22. Luego de que limpió el templo de los cambistas y de haber dicho: el celo de tu casa me consume, dijo esto, Juan capítulo 2, verso 19. Respondiendo Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Comenzaron a burlarse, diciendo: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Él estaba seguro de que la promesa que Dios le había hecho, el Padre, Él la iba a cumplir. Tanto dice el verso 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que le había dicho. En Mateo capítulo 27, versos 63, versos 62 y 63. 62 dice así: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, así le llamaban a Jesucristo, dijo viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Danos guardias y pongamos guardias para que los discípulos de Él no vengan de noche, lo saquen y digan que resucitó. Ustedes saben el final de la historia. Jesucristo venció la muerte. Los guardias no pudieron detenerle, la tumba no pudo detenerle, la muerte no pudo detenerle. Él estaba confiado y lo dijo durante todo su ministerio: Él me resucitará en el día postrero. Se cuenta de que había una casa en llamas y todos se habían salvado excepto un niño que estaba en el segundo piso. Las escaleras estaban llenas de llamas, había humo por todos lados. Y este niño había podido llegar hasta una ventana y empezó a gritar: papá, papá, ¿cómo me voy a escapar de acá? Acá estoy, gritaba el papá. Tírate que yo te agarro. No, no te veo, hay mucho humo, no te veo. El padre le decía: yo sí te veo, tírate que yo te agarro. Y la gente alrededor empezaba a decirle: tírate, él te va a agarrar, tírate. La situación fue tan angustiante que el niño se dejó caer. No veía absolutamente nada. Pero después de un segundo estuvo en los fuertes brazos de su padre. Confianza en las promesas del Señor.
vez tras vez en nuestras vidas. No sabemos lo que va a suceder. No sabemos si nos van a echar. No sabemos si se va a resolver. No sabemos si vamos a aprobar. Pero sabemos de que podemos ser fiel al Señor. Sabemos de que podemos caminar en confianza a Él. Y Él nos va a sostener en sus brazos. La dedicación y confianza de Jesús en el Padre era una constante en su vida. Y así debería ser en la nuestra. En Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, se nos anima, por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Dedicándonos a Él con confianza, transformando nuestra manera de pensar a la manera de pensar de la palabra de Dios, con confianza. Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces hemos visto que cada uno de nosotros podemos vivir y orar como Cristo lo hizo, al imitar las 3 motivaciones que encontramos en sus oraciones desde la cruz. La primera, la compasión. Compasión por los perdidos, que incluso pecan contra nosotros. La segunda, comunión, entendiendo el poder del pecado que puede separarme de mi Dios. Y la tercera, confianza. Confianza en que Dios cumplirá sus promesas para nosotros. ¿Cómo puedo hacer esto? Primero, viniendo al Señor en oración, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, entendiendo que Él tiene cuidado de nosotros. No, pero pastor, hay cosas que yo no le puedo contar. Dice la palabra de Dios que Él fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza. No, pero Él no me va a entender porque alguien me traicionó. A Él también lo traicionaron. Pero Él no me va a entender, yo me siento muy sola. Él experimentó la soledad más profunda que cualquier ser humano puede haber experimentado. Pero Él no me puede entender, yo ando con problemas de dinero. Él no tenía dónde reposar su cabeza. Cualquier cosa podemos traerlo delante de Él y Él tendrá cuidado de nosotros. Te desafío a orar por las personas en tu vida que necesitan de tus oraciones. Oraciones compasivas. A orar por el pecado que lucha en nuestro interior, que sea sometido a la obediencia a Cristo. Y a orar con confianza en las promesas de Dios sobre tu vida. Te invito a orar como Cristo lo hizo desde la cruz. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por el tiempo junto a tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque sabemos de que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y, Señor, te agradecemos porque aún en esa hora de sufrimiento, aún en ese momento que estabas llevando mi pecado, tú te diste tiempo para seguir enseñándonos cómo debemos vivir. Señor, ayúdanos a tener compasión por aquel que aún no te conoce, incluso por el que no te conoce y busca hacernos daño. Señor, te ruego de que nos ayudes a combatir el pecado que está en nosotros. Que esta lucha que tenemos con nuestro hombre interior pueda ser cada día una victoria de parte tuya. Y sabemos que cuando pecamos, tenemos un abogado que intercede por nosotros delante del Padre. Sabemos de que Jesucristo toma cartas en el asunto y podemos tener la seguridad del perdón porque tú eres fiel y porque tú eres justo. Obviamente no porque lo merezcamos. Y Padre, que podamos confiar en tus promesas, que podamos confiar en que todo lo que tú decides para nuestra vida es para nuestro bien. Que podamos confiar de que los justos no son desamparados y los hijos de los justos no van a tener que mendigar pan nunca. Padre, que nos ayudes a vivir vidas agradables a ti, porque es la única vida que vale la pena vivir. Señor, todo esto te lo pedimos. Y si alguien aún no te ha conocido, que sepa que este es un momento en que puede hacerlo.
todos con las cabezas inclinadas, quisiera preguntarte en esta mañana, ¿conoces al Señor? Porque si no es así, tu destino eterno no es diferente del que esos soldados romanos que estaban matando al autor de la vida. Si aún no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, no tu vida en parte, no solamente un área de tu vida por completo, tu destino eterno no es otro que el infierno. Si querés hoy entregarle tu vida al Señor por completo, te pido que por favor levantes y bajes tu mano. No te voy a llevar aquí adelante, simplemente quiero poder orar por vos. Y si ya conoces al Señor personalmente, te animo a que puedas orar por quien no le conoce. Que puedas tener esa compasión en la oración por los perdidos. Que al igual que vos, antes de conocer al Señor, no tenías ni idea de lo que estabas haciendo y cómo estabas viviendo. Si ya conoces al Señor, que cuides tu comunión con Él, dándole batalla al pecado que quiere combatir en nuestros cuerpos, y que puedas venir ante Él con confianza, sabiendo de que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Por todo esto te estamos agradecidos, Señor, porque nada de esto podríamos haber ganado por nuestra propia cuenta, y porque somos hijos tuyos por los méritos de Jesucristo. Te agradecemos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.